Ok. Present simple and present continuous compared. Los vamos a comparar, ¿sí? Vamos a ver la comparación entre uno y el otro. Present simple o simple present. Primero vamos a registrar keywords, ¿sí? ¿Qué son las keywords? Existen keywords, palabras claves en todos los tiempos verbales. Son esas palabras que si yo las veo en una oración, me ayudan y me dicen, lo que se venga en esta oración o lo que esté en esta oración está en simple present, presente simple o present continuous, presente continuo. Dentro de estas keywords del simple present tenemos, por ejemplo, palabras como every day, que significa todos los días, y los adverbios de frecuencia, como, por ejemplo, em, always, sometimes, usually, never, hardly ever. Hay algunos adverbios de frecuencia menos utilizados, como seldom, ¿sí? Que también puede aparecer seldom. Em, Bien, pueden aparecer expresiones de frecuencia, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo, for example, twice a week, o once a week, o once a month, ¿sí? Puede ser twice, once. Once sería una sola vez, o twice a week, a month, a year, ¿sí? Que son la cantidad de veces que se hace algo. O three times a week, por ejemplo. Keywords son aquellas que son las que van a aparecer y que cuando yo las vea en una oración automáticamente voy a decir, ay, sí, sí, esto está precisamente en este present simple, ¿sí? Por eso se llaman keywords. Las voy a dejar ahí pegaditas para que las podamos tener, ¿sí? Listas para utilizarlas en cualquier momento. Y son las keywords del present continuous. Dentro del present continuous, las keywords, un segundito, ahí está. Las keywords del present continuous, ¿alguien tiene idea cuáles pueden ser palabras claves que si yo las veo digo, ah, esto es present continuous? ¿Tiene idea de alguna? No. Ok. Pueden ser now, right now, at the moment, in this moment, ¿sí? Todas palabras que me den la idea de recientez, de algo que está sucediendo mientras yo estoy hablando. Porque ahora que ya notamos cuáles son esas keywords, voy a pasar a la siguiente parte, a la parte en la que hablamos de cuáles son o cuál es el principal uso de cada uno de estos tiempos. ¿Cuándo voy a usar? Sé que tengo que usar una oración en present simple. Voy a utilizar una oración en present simple para expresar qué cosas, para hablar de qué, para hablar de alguna acción que yo tengo como hábito o rutina, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el present simple, use, dos puntos, para habits, routines, general truth. ¿Qué quiere decir esto? Hábitos. Me levanto, me cepillo los dientes, me baño a tal horario, voy a estudiar en tal horario, ¿sí? Routines es exactamente lo mismo, ¿sí? Algunas cosas son más hábitos y otras cosas son como cosas rutinarias, como entrar a la escuela a cierto horario, eso más allá de cualquier hábito que cada uno tenga. Hay gente que, por ejemplo, se cepilla los dientes luego de desayunar y hay otros que lo hacen previo a eso. Eso es un hábito. Y una rutina es algo que ya está establecido, que va a ser así cierta frecuencia en la semana. And general truth son cosas generales, verdades como de la naturaleza. ¿A qué me refiero con verdades de la naturaleza, chicos y chicas? Me refiero a cosas que sí o sí van a ser así. That's a general truth. Eso es una verdad general, como por ejemplo que el agua moja,
o que no sé, el hielo enfría, o que la estufa calienta, ¿sí? O que el fuego quema. Esas son cosas que son verdades absolutamente reales e incuestionables. El uso del present continuous, the use of the present continuous is to talk about, ¿sí? Lo vamos a usar para hablar acerca de, así como el simple present para hablar de hábitos, rutinas, cosas, verdades generales. The use of the present continuous is to talk about things or actions happening now. Now, right now, at the moment. Sí, lo voy a utilizar para contar cosas que están pasando en este momento. Sí, mientras estamos acá, no sé, en nuestra clase de inglés, en nuestro encuentro. Dicho esto, ya hablamos de las palabras claves, hablamos del uso de cada uno y ahora vamos a pasar a construir o a revisar en realidad cómo se construye una oración en cada uno de estos tenses. In the present simple, the structure of the sentence, la estructura de la oración afirmativa es super easy. Necesitamos siempre un subject. Siempre, siempre no necesito un subject, yes. Un subject, alguien que haga algo. Puede ser el nombre de una persona, el nombre de varias personas, o también puede ser un personal pronoun. ¿Sí? Siempre necesitamos un subject en inglés. No podemos asumir que hablamos de alguien porque no existe el sujeto tácito. No podemos asumir que hablamos de alguien que nunca nombramos. We need a subject. Necesitamos un subject. Luego vamos a necesitar un verb. Y luego va a venir el resto de nuestra oración. ¿Ok? Dentro de este subject y verb, ¿sí? Hay algunas cositas que tenemos que tener en cuenta, pero de a poco. Un subject puede ser, como dije yo, un personal pronoun como I, you, we, they, o también puede ser he, she, or it, o también puede tener el nombre de una persona, ¿no? Por supuesto, ¿no? Puede tener el nombre de una persona, claro. Ahora, ya tenemos los posibles subjects. ¿Tienen idea o recuerdan qué pasa luego? Yo tengo que poner un verb. Si el sujeto es I, you, we o they, el verb, como lo conozco, en infinitivo, de infinitive verb, me sirve y no tengo que agregarle nada más. Así que, super easy. Pero si el sujeto fuera un chico, una chica, un animal en singular o un objeto en singular, ese verb tendrá que llevar algo para que tenga sentido y esté bien conjugado, ¿sí? Yo puedo decir, I play football every day, or I have English lessons every Tuesday. Pero sin embargo, no podría decir, Pablo play football every day. En ese caso, a ese verbo le tengo que agregar algo. ¿Recuerdan qué le agregábamos? Le agregamos una S. Entonces ahí yo podría decir, Pablo, for example, plays football every day. Juega fútbol todos los días. Plays football. Mientras acá arriba puse puse play football every day. Estoy tratando de usar la misma estructura para que veamos la diferencia que tenemos. Uno lleva S y el otro no la va a llevar. ¿Por qué? Simplemente por el simple hecho de que estamos hablando de he, de she o de it. Y esa S se tiene que hacer presente sí o sí. Bien. ¿Solamente le puedo agregar S? No. También ese verbo, si termina en O y tiene una sola sílaba, o si termina en sh, o si termina en
o si termina en z, o si termina en s. En esos casos, en vez de agregarle solo una S, le voy a tener que agregar una ES. ¿En algún otro caso tenemos que agregar otra cosa? Pues claro, si yo tengo un verbo que termine en una consonante, ¿sí? En una letra consonante. Las vocales son A, E, I, O, U y las consonantes son todas las otras. En una consonante seguida de una Y, esa Y se va a cambiar y se va a convertir en I latina ES. Por ejemplo, Pablo, he studies English every Tuesday, por ejemplo. O he goes, monosílabo terminado en O, lleva S, goes to school every Monday. Cada lunes. Va a la escuela cada lunes. Ahora, tenemos una oración en afirmativo en simple present. Nuestro cuadrito nos pide que les contemos qué pasa con el present continuous. Bueno, el present continuous es hermoso, porque todo lo que existe en present continuous se puede traducir, chicos y chicas. Entonces, lo queremos tanto, porque a nosotros, a nuestra cabecita hispanoparlante, le dice, ay, qué suerte, acá no hay que adivinarle nada, acá todo existe. Entonces también tenemos un subject, porque dijimos que en inglés no existe el sujeto tácito, sí o sí tiene que estar escrito. Entonces tenemos un subject, pero acá va a tener que venir un verbo to be. Cuando digo verbo to be, el verbo to be, la to be se escribe, significa ser o estar. Pero nosotros en presente no lo podemos usar como ser o estar. No puedo decir yo ser mis noe. Yo tengo que decir yo soy. Entonces ahí es donde toma las formas. Con I vamos a utilizar am. Con he, she o it utilizamos is. Y con you, we, they utilizamos are. ¿Sí? Luego de esto, siempre, siempre tengo que tener un verb terminado en ing, que se va a traducir como ando o endo, porque estoy contando lo que está sucediendo ahora o cerca de ahora, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a la siguiente parte. ¿Cómo construir una oración con cada uno? ¿Sí? Con cada uno de estos sujetos. Voy a dar un ejemplo. Vuelvo a dar el ejemplo de Pablo, lo voy a retomar. En vez de decir que nosotros jugamos fútbol todos los días, contar que ahora estamos jugando fútbol. Entonces voy a decir, we are playing football now, ahora. O en vez de decir que Pablo juega al fútbol cada día, voy a decir, Pablo is playing football now. ¿Ok? O en vez de decir que él estudia inglés cada martes, voy a decir, Pablo is studying, miren qué pasó, ¿eh? Studying English now. ¿Ok? La misma, es el mismo ejemplo, lo que yo estoy haciendo es mostrarles cómo cambia. He is going to school next. Acá lo estoy usando el present continuous con intención a futuro, pero me sirve. Next Monday. El problema que tenemos acá es que lo tenemos que ver a Pablo como que ya está yendo caminando para llegar el lunes. Estamos complicados, pero a la vez es un plan que está programado. Entonces él va a ir a la escuela el próximo lunes. Bien, muy good. Ahora vamos a pasar a los otros, porque ya acá no hay más secretos para develar. ¿Sí? Yo puedo decir que yo estoy estudiando, que estoy enseñando inglés, por ejemplo, o I am, eh, otra opción, otra palabra quiero buscar. I am, I don't know. I am teaching
I am revising. Voy a poner revise. Ojo acá, que revise termina con E. La S va. Le decimos chau adiós y le agrego la ing. I'm revising. En vez de I'm teaching, I'm revising. Present continuous. I'm revising the present continuous. Estoy revisando. Sí, estoy chequeando. Reviewing the present continuous. Ok. Avanzar un poquitito más adelante. Porque sabemos nosotros que no todo es afirmativo. También tenemos que saber cómo decir algo que no. Algo que no hacemos, algo que no estamos haciendo en este momento o en el momento de hablar. Sorry, me quedo medio torcidengue. Lo voy a eliminar. Entonces, ¿cómo voy a hacer para decir que estoy haciendo tal o cual cosa? Vamos a usar el present continuous. Ahora, ¿cómo voy a decir que no lo hago? Que eso o ese hábito no forma parte de mi rutina. Entonces, es hora de que pasemos a cómo se va a construir una negative sentence. Las negative sentences existen, por supuesto, en todos los tiempos verbales. Vamos a la estructura primero, que es la fórmula mágica de una oración. ¿Cómo la voy a construir? Cuando esté medio lost, tengo que venir y buscar acá. ¿Cómo voy a construir esa oración negativa? En present simple vamos a necesitar nuestro subject siempre, siempre, siempre. Subject, alguien que haga algo. Pero acá, de acuerdo con ese subject que elegí, va a aparecer algo que se llama auxiliary. What is an auxiliary? Existen dos auxiliaries in the present simple. Do and does. Do se va a utilizar para I, you, we, and they. Para todos aquellos que no me pedían que le agregue la S al verbo. En cambio, does se va a utilizar para he, she, and it. Para todos aquellos que al tener una oración afirmativa me decían, hey, acordate, S o IS en el verbo, al final, para que tenga sentido. Y lo bueno es que do y does, como buenos auxiliares, le dicen stop. Todo lo que venga detrás está en present simple. ¿Sí? Pero dijimos oraciones negativas. Entonces, o en vez de do, va a ser don't. Y en vez de does, va a ser doesn't. Se pronuncia como una E, doesn't, pero no se escribe. Ahí el auxiliar se junta con el not para decir que no. Y a la vez ponerte en aviso que lo que va a venir atrás va a ser un verbo que va a ser infinitivo, al que no le vas a tener que agregar absolutamente más nada. ¿Por qué? Porque ya está, ya se encargó do asociándose con el not y don't, o does asociándose con el not y formando doesn't, y armando el combo mágico para que lo de atrás no tenga que llevar ese y no te tengas que preocupar por nada más. ¿Qué es lo complejo de esto? Acordarse con cuáles va don't y con cuáles va does. Por las dudas, se los dejo acá anotaditos. Doesn't va a ir con he, she o it. ¿Y si dijera Pablo? Es lo mismo. Es un he. ¿Sí? En tu cabeza, recordalo. Hacer el cambio. Y si dijera Mía, es exactly the same. Es como si dijera she. ¿Ok? O si dijera my dog, es como si fuera un it. ¿Sí? Sí o sí. En cambio, don't va a ir con yo, I, con you, vos o ustedes, con we, Miss Noe, Maxi, and us don't do homework, ejemplo. They, ¿sí? Simplemente así. No puedo mezclar, no hay manera. No hay excepciones en estos casos, ¿sí? Esto es grammar puro. ¿Qué pasará luego? Vamos a buscar un ejemplo, vamos a convertir, voy a retomar el ejemplo de que como Pablo juega al fútbol cada día, voy a decir que Pablo no juega tenis cada día, ¿ok? Voy a cambiar simplemente el deporte. Entonces voy a decir, Pablo doesn't
play tennis. Ouch. Tennis every day. O por ejemplo, voy a decir que we don't play, I don't know, golf. We don't play golf every day. ¿Alguien juega golf por acá? I think so. No. Ok. ¿Qué pasa si yo, de esto que es un hábito, que no juego al tenis o que nosotros no jugamos al golf, voy a pensar en algo que no estoy haciendo ahora? Porque eso, hasta recién hablamos de present simple, un hábito. Ahora, ¿qué no estamos haciendo? Para decir que no estamos haciendo algo, para decir que no estamos haciendo algo que tiene que ver con el present continuous, ahora, mientras estamos hablando, también podemos formar una oración utilizando una fórmula mágica con un subject, pero esta vez los que van a venir a traer el negativo no son los auxiliares, sino va a ser I'm not, isn't o aren't. Y esto es súper fácil porque podemos decir yo no estoy haciendo algo, ellos no están haciendo tal cosa. Y es fácil porque lo podemos traducir a todo y a nosotros se nos da bien todavía poder traducir algunas cosas. Entonces, for example, I am not, well, and then a verb with ing. Yes, and the rest of the sentence. Entonces podríamos armar un ejemplo. Just a second. Diciendo, por ejemplo, retomando el ejemplo de Pablo, we are playing football now, podríamos decir, we aren't playing, I don't know, volleyball. We aren't playing volleyball now. Yes. Or we could say, también podríamos decir, Pablo isn't playing video games right now. No está jugando videojuegos justo ahora. O podría decir I am not, I don't know, I am not playing football right now, or now, ¿sí? O at the moment. Ok. Entonces, hasta ahí tenemos present simple affirmative, oraciones afirmativas y oraciones negativas. Present continuous, oraciones afirmativas y oraciones negativas. Ok. Questions, preguntas. Questions, cuando hacemos preguntas, las preguntas existen, por supuesto, en todos los tiempos verbales. Nos vamos a ir a las preguntas en present simple primero, ¿les parece? Questions y present simple. Las preguntas siempre existen de dos tipos, ¿sí? Siempre hay dos tipos de preguntas. Y mucho tiene que ver con qué empiezan para saber con qué las respondo. Hay algunas que se llaman yes-no questions. Esas yes-no questions siempre se van a responder ¿por qué? Por sí o por no. Y quien me pregunta no quiere saber más información, ¿sí? No necesita. Yo le puedo contar a alguien toda una explicación, pero it's up to you. O sea, depende de vos, de lo que vos quieras. Pero en realidad, para armar una pregunta, yes, no question, vamos a tener que empezar con un auxiliar en el presente simple. Do o does. Recordando que do se puede usar para I, you, we, and they, y does para un he, un she o un it, o su equivalente en nombres, ¿no? For example, do plus the subject. Necesitamos sí o sí un sujeto después de ese do, ¿sí? Y luego necesito un verb.
ese verb va a estar infinitivo, no le agrego ese ni ninguna cosa extraña. ¿Por qué? Porque ya están do y does y se acuerdan que eran como stop. Lo que venga luego va a estar sí o sí, en este tiempo verbal. ¿Sí? Entonces, no hace falta que ponga el verbo en de ninguna otra manera. Les doy un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, do you, do you study French? Entonces ahí puedes decir yes o no. Oh, sorry. Yes o no. Tu sujeto, ¿sí? En este caso va a ser, si la pregunta es con you para vos, voy a responder con I. Yes, I do, si lo haces. O no, I don't, por ejemplo, si no lo haces. O podría ser otra buena pregunta. A ver, la voy a escribir por acá. Does Pablo, retomando a Pablo de arriba, does Pablo play golf? Does Pablo play golf? Yes, he does. O no, he doesn't. Solo respondo por sí o por no. No, he doesn't. A ver, ¿qué pasa con las otras? Porque dije, bueno, hay dos tipos de preguntas. Las yes, no questions. ¿Y cuáles son las otras? Las otras son aquellas preguntas que me van a pedir que responda con alguito más de información. No les alcanza que diga que sí o que no. Y empiezan con una palabra interrogativa, con una question word. Estas question words son when, why, who, which, where, por ejemplo, los derivados de how. Entonces, generalmente son palabras que inician con WH o que podrían iniciar con la expresión how. How many? How many students do you know? Por ejemplo, how many friends do you have? ¿Sí? Siempre how acompañado de algo más. O how do you do? ¿Cómo estás vos? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, voy a tener una palabra con WH o con how, ¿sí? Una question word, y luego la estructura es exactamente la misma. Va a venir un auxiliar, do o does, es la misma que las anteriores, ahora sí. El subject and the verb, sin conjugar y sin ninguna cosa extraña. Entonces, por ejemplo, retomo los ejemplos, yo podría preguntarte, where do you live? Where do you live? O how many friends, how many, I don't know, cities, ¿cuántas ciudades? Do you know? ¿Cuántas ciudades conoces tú? Y si fuera con he, she o it, es exactamente lo mismo, nada más que en vez de do, cambia el auxiliar, por supuesto. ¿Qué es lo que tengo que pensar? Que la respuesta a este tipo de oraciones nunca va a poder ser yes o no. La respuesta tiene que ser una oración completa. Puede ser affirmative o negative, pero sí o sí tiene que ser una oración completa en present simple. Voy a las preguntas y con esto ya terminamos. Voy a las preguntas entonces del present continuous, porque acá yo pregunto sobre si vos estudias francés, que es un hábito, o si Pablo juega al golf, que es un hábito, o dónde vivís, que es parte de tu presente, o cuántas ciudades conoces, ¿sí? Que es un conocimiento que ya tenés adquirido. Pero ahora yo voy a pasar al al otro lado, ¿sí? Al otro nivel, digamos, que son a las preguntas pero present continuous. No son mucho más difíciles. Lo que pasa es que es distinta la intencionalidad porque cambia el tiempo. ¿Qué es lo principal que aparece en present continuous? El verbo to be conjugado. Entonces, dentro de esas preguntas pueden empezar con am, si me pregunto algo a mí mismo mirándome al espejo, am, is o are van a ser quienes inicien. Estas palabras se iniciarán. ¿Sí? La pregunta sí o sí la van a iniciar. Am, is o are. Y luego va a venir un subject, un sujeto, que puede ser he, she o it, con is, I, con am y
con you will, they con are. Y luego de ese sujeto, luego de esa persona que aparece que en la pregunta, a quién va a ir dirigida mi pregunta, tengo que tener un verb with ing. Y el resto de la pregunta. Entonces, por ejemplo, podría decir, are you walking to school now? Oh, sorry. School now. Are you walking to school now? Y como son del estilo Yes, No Questions, sí, lo voy a poner acá, el título Yes, No Questions, son del estilo Yes, No Question, por supuesto. Como son del estilo Yes, No Questions, lo que necesito sí o sí es poder responderlas por sí o por no. ¿Sí? Son de este estilo. Are you walking to school now? ¿Sí? ¿Estás caminando a la escuela ahora? Y necesito responder por sí o por no. Yes, I am o no, I am not. Por ejemplo, si le preguntara a él o a ella, sería yes, he is. Yes, he is. No, sorry, no, he isn't. ¿Sí? Esas son las posibles variaciones. Pero solo necesita que la responda por sí o por no. ¿Existen de las otras en el present continuous? Sí, claro, existen de las otras preguntas. Las preguntas con question word, con una palabra interrogativa. Con question word que puede ser WH o how, también, alguna de sus variables, con how, por supuesto. ¿Y cómo sigue esto después de esta question word? Es lo mismo que tenemos arriba. Am, or is, or are, según el sujeto que tuve, más un subject, más un verb ing. ¿Qué pasa, teacher, si yo no pongo el verbo con ing? Si no lo pones al verbo con ing, estamos en un problema, eso va a estar mal, ¿sí? Que ahí necesitamos compartir información, ¿sí? Que me hace una pregunta con una question word, necesita saber algo más sobre mí. Por ejemplo, where is Pablo going on Monday? ¿A dónde va a ir Pablo el lunes? Entonces ahí le tengo que responder con una oración afirmativa. Puedo decir, Pablo is going to school next Monday. O Pablo is not going anywhere on Monday, ¿sí? Supongamos que Pablo no va a salir a ningún lado porque no sé, está enfermo. ¿Ok? Sí o sí, las palabras interrogativas me piden una oración completa. Sí o sí, las yes no questions en cualquier tiempo verbal sea, me piden que responda por sí o por no. Y después puedo hacer una aclaración, ¿sí? Con una oración completa. Sumir. Present simple, present continuous. Present simple se utiliza para hábitos, rutinas, verdades generales. Present continuous para acciones que están ocurriendo ahora mientras estoy hablando, ¿sí? Palabras claves, now, right now, at the moment para present continuous y every day, always, sometimes, twice a week, twice a month, 3 times a year para el simple present. En oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, en el present continuous tenemos el verbo to be y una acción con ing, siempre. En cambio, en el present simple, en afirmativas tenemos el verbo con s, con he, she o it, y los auxiliares do y does, que aparecen en oraciones negativas e interrogativas. Bien, ¿están listos para pasar al siguiente nivel entonces? Vamos a estar practicando mucho present simple and present continuous en el próximo encuentro.